Ok, bueno, entonces los que van llegando eh, van actualizándose. Les recuerdo, por favor, cualquier pregunta, hagámosla en el chat que tiene el signo de interrogación para que no se pierda aquí en los comentarios generales y luego al final, si hay tiempo, pues trataré de resolver todas las inquietudes. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por la asistencia. Hoy voy a compartir un poquito de cosas que son muy básicas, pero creo que son indispensables porque a partir de la base formamos el resto del análisis, diagnóstico y ayuda para nuestros pacientes o clientes. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo sería ese análisis ideal para nosotros. ¿Cómo lo tendríamos que ver? ¿Qué es el análisis? Este es un análisis donde no tenemos que corregir nada, donde está todo perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? He puesto estas líneas aquí para que nos marquen que aunque haya pequeños bajoncitos o subiditas, el paisaje que debemos tener en un análisis perfecto, digamos, idóneo para poderlo diagnosticar, es que tengamos un paisaje parejo, paralelo, que no haya muchos picos y todo, aunque podamos tener diferentes, porque evidentemente vamos a tener personas muy pita o CAFA o que bajan o combinaciones que nos van a dar diferentes paisajes, como aquí en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos ondas, pero sin embargo, aún así, lo vemos que está relativamente parejo, que todo va dentro de la misma línea de paisaje, ¿no? Del horizonte. Aquí, por ejemplo, en cambio, vemos un panorama donde la persona comienza con un tipo de respiración, tiene sus pequeñas alteraciones y de pronto trata de controlar su respiración y hacer tipo yogi. Entonces, estos cambios no van a darnos, aunque esté parejo en la línea, pero hay un cambio muy fuerte entre la respiración de una parte del análisis y la otra. Una parte es natural y la otra ya la persona controla. Entonces, esto no nos va a dar unos resultados fidedignos, porque hay un control y lo que nosotros necesitamos es la mayor naturalidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Por eso es tan importante en el momento en que estamos haciendo el análisis, que siempre recomiendo, háganlo a diferentes horas, estornuden, tosan, díganle a las personas que haga diferentes movimientos de respiración, etcétera, para que ustedes puedan ir identificando el momento que se está haciendo el análisis en tiempo real y puedan ir corrigiendo esas pequeñas cositas con el paciente o con el cliente, decirle, recuerda un pensamiento tranquilo, no te esfuerces en la respiración, esas cositas que le van guiando para retomar. Este es otro análisis que, como vemos, está relativamente algunos en la línea, pero hay unos bajones, hay unos cambios que no nos van a permitir tener una lectura correcta, porque todos estos bajones hay que quitarlos, hay que eliminarlos, para poder tener solamente lo que el corazón, lo que el organismo nos está diciendo. Entonces, esta diferencia quería mostrarles para que tengamos claro desde el principio qué significa un análisis correcto, limpio, y cuando, aunque esté limpio y no tengamos nada aparentemente que corregir porque no vemos las zonas en amarillo, nos indica que no va a ser un estudio correcto. ¿Okay? Una vez que ya tenemos claro lo que es un análisis limpio, a un análisis que habría que manejar o repetir, vamos a ver lo que es tan importante, los artefactos. Lo que nos interesa aquí, básicamente, es diferenciar lo que son los artefactos externos, mecánicos, que tengan una interferencia que no tiene que ver con la fisiología del paciente, a esos artefactos de nivel fisiológico. Obviamente teniendo muchísimo tacto y cuidado de cómo manejarlos y cómo tratarlos con el paciente para no entrar en sustos ni en urgencias, porque eso es exclusividad del profesional, del médico general, de la persona o del cardiólogo.
Entonces, pero para nosotros sí es importante saber qué debemos corregir, cómo debemos corregir y a qué debemos prestarle más atención. Entonces, vamos a comenzar con ello. Tenemos los más clásicos, los típicos, que es el artefacto por marcador. Los marcadores. ¿Cuáles son los artefactos por marcadores? Marcadores llamamos a esta línea que es la que debe estar siempre. Es muy importante esta línea que llamamos marcador porque debe estar en este pico del QRS del latido cardíaco. Es el que nos va a marcar el comienzo y el final de cada intervalo, de cada ciclo cardíaco. Ya sabemos que tenemos el número fuera del paréntesis que nos indica qué número de ciclo cardíaco o de intervalo es, y entre paréntesis los milisegundos que dura ese ciclo cardíaco. Entonces, si nosotros no tenemos una línea que nos marque el comienzo y el final, no vamos a saber cuánto dura uno y cuánto dura otro, como este caso. Entonces, es muy importante, primero, recordar que esta línea es fundamental y tenemos que estar pendientes de dónde está marcada. Segundo, reconocer muy bien el QRS. No es una onda pequeña con los otros nombres que tengan, una onda P o lo que sea, no, lo vemos como en las películas, el típico que sube, luego baja y tal. Ese es el que marca y ahí siempre debe haber. Entonces, antes de hacer una corrección, porque vemos en amarillo y vamos de una vez a eliminar todo, verifiquemos y busquemos este QR. Aquí vemos ausencia de marcador. Otra cosa importante antes de continuar con los marcadores es explicar que cuando vemos este color amarillo es porque el programa, el equipo de VedaPulse, nos permite dentro del margen que tiene cada persona, que lo vemos también aquí en los milisegundos, en este caso, por ejemplo, está sobre los 800 y 900 y pico milisegundos, que los podemos comprobar entre los paréntesis. Cuando se sale de esta norma, de este rango de la persona, entre 800, 900 o 600, 700, etcétera, el equipo nos marca o un exceso o un defecto de un 20%. Cuando sobrepasa ese 20% nos marca en amarillo y nos dice, ojo, aquí hay algo que ha excedido ese 20% en defecto o en exceso al margen y al rango que tú tenías desde el comienzo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo quito? Mira a ver qué hay que hacer, o quieres que deje ese. Entonces, cuando uno tiene que venir a esa parte y revisar. ¿Qué pasa? Ah, no, me falta aquí un marcador porque veo el QRS y no tengo el marcador. ¿Qué hacemos? Nada, muy sencillo. Botón derecho del ratón, insertar el marcador. Yo suelo recomendar que donde ustedes ponen la flecha, se va a marcar la línea. Entonces pueden ponerla donde quieran y luego arrastrar el marcador al QR o poner la flecha en la parte más abierta del QRS y poner allí botón derecho del ratón, insertar. Aquí lo vemos que lo teníamos en este caso en 1514 milisegundos, cuando lo normal estaba entre 700 y 800. Entonces ya lo marcamos. Aquí también vemos que se marca con una línea amarilla. Le hacemos clic en el botón derecho y ya ese que teníamos en 1500 ya nos vuelve a la norma de los 700 y pico. Entonces, este es el primero que tenemos con marcadores, cuando no hay. ¿Qué nos puede también pasar? Que tenemos un doble marcador. ¿Por qué suceden estas cosas? Pues cuestión de la informática, del ambiente medio cargado, de algún muy ligero y sutil medio movimiento de la persona. Son varias cosas. Pero lo importante es poder reconocerlas. Cuando tenemos dos, ¿qué hacemos? Pues eliminamos una de las dos líneas, la que ustedes prefieran, y la otra la corremos. Entonces, primero eliminamos, botón derecho, eliminar, ya nos queda una sola y la corremos al centro. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Cuando el marcador está fuera de lugar, que es lo que nos pasa
Cuando en el caso anterior que teníamos dos, borramos una, pues la otra nos quedará aquí solita. Simplemente cogemos el ratón, lo arrastramos y lo ponemos en su lugar. ¿Ok? Luego tenemos los artefactos mecánicos. ¿Cuáles son los artefactos mecánicos? Cuando la persona se mueve, le picó la nariz y se rascó, por eso se recomienda que o bien esté sentada o acostada, sus manos estén en una situación muy cómoda para que no tenga necesidad de moverse durante todo el análisis y que sus manos, en lo posible, si está sentada, las puede tener sobre las piernas, relajadas, sin problema. Y si está acostada, pues tratar de que no las tenga muy pegadas al cuerpo o sobre cojincitos o de alguna forma que no le sea tan fácil, porque obviamente es muy sensible el electrodo. Entonces, que evitar el movimiento tanto como sea posible. Entonces, esto no nos debe alarmar, aunque tengamos aquí marcadores que sabemos que no vale la pena correrlos porque está muy alterada la señal. Tenemos la otra que es una interferencia de radio, puede ser de pronto que están haciendo obras cerca de la consulta que estamos dando, o que hay un microondas de estos industriales, o alguna cosa que puede pasar. Entonces, no se preocupen, esto no es ningún dato de alarma por segundos, simplemente una interferencia, que también todo se va a marcar así. Tenemos esto que es también muy común. Como ven, lo que les decía sobre la parte amarilla, no siempre está en amarillo, porque aquí no sobrepasa ese 20%, pero la alteración es demasiado evidente. Esto nos suele pasar porque nos olvidamos, cuando estamos cargando el ordenador, y nos olvidamos de desconectarlo. Cuando la persona va al análisis y nosotros le ponemos los electrodos, nosotros estamos recibiendo esos impulsos eléctricos de su organismo. Pero si el ordenador al mismo tiempo está recibiendo un impulso eléctrico, pues nos puede dar este tipo de interferencia, que hay un exceso de corriente eléctrica que está entrando. Algunas veces, cuando eso sucede y el ordenador está prácticamente cargada la batería, ni nos damos cuenta. Pero lo importante aquí es, primero, procuren hacer los análisis con la batería cargada. Si hace falta entre cliente y cliente, pues conecten para que se recargue un poco más. O simplemente prestar atención a esta parte. Si está así, que sepan de qué va. No es que tenga una fibrilación en la persona ni nada, sino simplemente que es conexión eléctrica. ¿Qué hacemos con esto? Podemos hacer dos, evidentemente estos hay que eliminarlos. Entonces, en lugar de eliminar, como habíamos dicho antes, el marcador, porque vamos a quitar la línea, vamos a ir, botón derecho del ratón, la primera orden que se da, que es eliminar el intervalo completo. Esto lo podemos hacer de dos formas. Podemos eliminar con el botón derecho del ratón, uno por uno, los intervalos que queremos, o si tenemos un grupo grande para eliminar, vamos aquí que tenemos una I con el signo más en rojo. Hacemos clic allí y luego con el ratón arrastramos el ratón sobre todos los que queremos eliminar y se eliminan de una pasada. Si de pronto decimos, no, es que me olvidé, esto no era lo que tenía que eliminar, no se preocupen tampoco. Al lado de esta I con el signo más en rojo tenemos una I con la rayita verde. Hacemos exactamente lo mismo, hacemos clic sobre la I y arrastramos el ratón sobre todos los que queremos recuperar. ¿Okay? Ahora vamos a ver unos artefactos que se llaman artefactos no estacionarios. Estos artefactos no estacionarios están relacionados con ligeros movimientos o respiraciones de la persona. Por ejemplo, aquí estas son donadas. Entonces, no lo tenemos en amarillo porque no sobrepasa ese 20%, como habíamos dicho antes. Aquí de pronto la persona suspiró
o la persona que se queda dormida y de pronto empieza a roncar. Entonces vamos a tener estas hondonadas. Hay que eliminarlas. ¿Por qué debemos eliminar o bien esto que hace parte o algunas situaciones fisiológicas? Es muy importante eliminarlas porque son cosas puntuales que no nos está hablando. En el caso de estos artefactos no estacionarios, no nos está hablando de una situación natural en la respiración y en el ritmo cardíaco de la persona. Nos está hablando de cosas muy puntuales. Entonces, tenemos que hacerlo a un lado para poder escuchar todo lo que realmente nos quiere decir el organismo. ¿Okay? Este es muy simpático, es muy bonito y me pareció muy interesante y muy importante ponerlo porque vemos aquí, esto es un estudio típico de adolescente, y de pronto vemos aquí esta parte que está como muy relajado y luego sigue con una pequeña ondulación de un suspiro, etcétera, y sigue. ¿Qué pasa aquí? La persona a la que le estaba haciendo este análisis, cuando pregunté, me dijo que había recordado una canción y estaba pensando, la persona estaba totalmente quieta, o sea, súper juicioso, todo sin ningún problema, sin mover un pelo, sin hablar, nada, impecable. Pero en su mente estaba recordando una canción. Entonces, es para que se den cuenta, y por eso a veces la broma con los pacientes o con los clientes, que dice uno, es que yo sé lo que estás pensando, yo te leo el pensamiento con este análisis. Es por esto, es ver la importancia de nuestros pensamientos, cómo un pensamiento puede o alterar o calmar. En este caso, ha calmado su sistema, que no es una persona estresada, como digo, es una reacción típica de un adolescente, pero aún así. Entonces, este dato es importante, primero, para que vean la diferencia, segundo, para que se pueda ver que los pensamientos en un análisis influyen de manera radical, directa. Tercero, para poder mostrar cómo algo agradable cambia inconscientemente el ritmo respiratorio, el ritmo del organismo y puede relajar. Así es que por eso me pareció interesante colocar esto como detalle. Ahora sí, vamos a entrar en los artefactos fisiológicos. Aquí, como les decía, nuestro papel no es ser médicos o especialistas, cardiólogos, no, en absoluto, es solamente aprender, conocer, reconocer un poquito cuáles son las que ya son parte del organismo. Entonces vemos esta, por ejemplo, que es una extrasístole, grosso modo, porque no soy quien ni competente para entrar en estos detalles, es simplemente ver que en ese ciclo cardíaco se hace más pequeño y luego se trata de compensar. Cuando tenemos esto, y por eso obviamente nos sale la parte amarilla, nos salen los tres, este que es muy pequeñito, este que es el que trata de compensar, que es mucho más amplio de lo habitual, y el habitual. Entonces es como si nos dijera, bueno, ¿cuál de los tres quieres tomar como referencia? Entonces, ¿cómo debemos corregirlo? Vamos a eliminar el inmediatamente anterior al pequeño, vamos a eliminar el pequeño y vamos a eliminar el complementario. Esto nos va a salir siempre así. Entonces ya sabemos que si vemos este diagrama, con que lo hayamos visto aquí en el electro una vez, pero en el cardiointervalograma lo vemos, ya sabemos cuántas veces o qué cantidad, si son muchas, si son poquitas, si apenas está comenzando, para poder comunicarle al paciente o al cliente si desea tener su cita con su cardiólogo o que sepa qué pasa, ¿no? Entonces lo mismo, botón derecho del ratón, eliminar los intervalos, cada uno, o los tres si desean, como ya les había comentado, y ya queda aquí corregido. Lo vemos en rosadito e igualmente aquí lo vamos a ver en rosado. De igual forma, vemos aquí
el escaterograma, que también va a cambiar si van a desaparecer o a reducirse o a unificarse los puntos que están aquí marcando la disfunción fisiológica. El hecho de que esté en rosadito, que esté eliminado, entre comillas, no quiere decir que va a desaparecer, que es alguna de las preguntas que me hacen. Y eso entonces quiere decir que ya no está, no, simplemente el equipo, el programa, no lo toma en cuenta para hacer su media y su análisis, pero siguen estando allí. Otra parte que tenemos, otro artefacto, es la arritmia sinusal respiratoria. Esto quiere decir que la persona cuando toma aire, su ritmo cardíaco se contrae un poquito más y cuando suelta el aire se relaja. De esta forma tenemos aquí, fácilmente se puede ver a primera vista, está más amplio, su ciclo cardíaco es amplio y aquí como que empieza a angostarse un poquito y aquí ya está mucho más angosto. Luego se amplía otra vez y eso lo vamos a ver, lo tenemos aquí varias veces, ¿ves? Porque es parejo, vemos que es la misma señal en todos. Entonces, lo mismo, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué estos no están en amarillo y este sí? Porque hay una diferencia entre estos pequeñitos con el siguiente. Así es que lo que tenemos que hacer es eliminar los que realmente no están dentro del margen que nosotros conocemos. Este que está en amarillito está dentro de los 1000 y pico que veníamos viendo, pero los de 700, 800 no, los eliminamos. Aquí lo vemos, estamos eliminando, y este que sobrepasaba, muchas veces, y por eso tengo esta aclaración, muchas veces este sigue quedando en amarillo. ¿Por qué? Pues porque ha sobrepasado ese 20% que habíamos dicho. Pues también lo eliminamos. Que no sobrepasa y solamente tenemos estos dos, eliminamos esos dos nada más. Mejor porque más registros nos quedan para el final. ¿Okay? Tenemos otro que es el bloqueo. Bloqueo se puede ver de diferentes formas y hay diferentes niveles de bloqueo, pero grosso modo es exactamente lo mismo. Cuando tú vemos que esta parte de aquí no es un QRS, son las ondas independientes a ese QRS que es el que nos interesa, que es donde van los marcadores, por eso aquí no podemos poner un marcador, es exactamente el mismo bloqueo, lo tenemos aquí algunas veces, es el mismo, entonces simplemente vamos a eliminar esa parte, ese registro donde está ese bloqueo. El siguiente no, porque está dentro del margen de lo que nos corresponde. Eliminamos botón derecho, cada uno, ya este no hace falta hacerlo en bloque, sino uno por uno, y nos queda. Ahora, eso es a nivel de artefactos. Recuerden si tienen alguna pregunta en el chat que tiene el signo de interrogación. Tenemos también que tener en cuenta cuáles son los estudios con los cuales es imposible tener un análisis, un diagnóstico, o cuáles deberíamos evitar. Esta, que es una disfunción cardíaca, en este caso, esta persona ya está incluso medicada por el cardiólogo y aún así tenemos esta disfunción que evidentemente no hay ningún orden, está demasiado alterada, no podríamos poner a corregirnos. En estos casos nos toca a la antigua, con la manito y hacer lo que podamos, pero desafortunadamente es imposible llegar a un resultado fidedigno con tanta alteración. Y vemos que es una alteración cardíaca, si tenemos, luego vemos ese punto al final, pero cuando tenemos un tipo de arritmia como esa o como esta, por ejemplo, este es otro tipo, otro bloqueo, otra forma de mostrar el bloqueo que habíamos visto antes, pero miren la cantidad de bloqueos que hay en un solo análisis. Y lo vemos también en el escaterograma. Entonces, esto es imposible. Si nos ponemos a corregir,
pues nos van a quedar 200 registros de pronto válidos o algo así. Así es que esto no se puede. Y evidentemente, cuando tenemos un marcapasos, una persona con marcapasos, recomendamos no hacer el análisis simplemente porque habría un choque de impulsos eléctricos y podríamos alterar la función del marcapasos. Entonces, evitar cuando, o mejor dicho, no hacer mejor cuando haya personas con marcapasos. Y aunque podamos hacer a las otras personas, si vemos que la alteración es exagerada en su ritmo cardíaco, pues no vamos a poder darle un resultado fidedigno. Ahora vamos a un punto que es muy, muy importante, el umbral y la amplitud. ¿Dónde y cómo ajustar ese umbral y la amplitud? ¿Qué es eso? Esta es la parte del algoritmo que nos permite hacer y realizar el análisis correctamente. Muchas veces, bueno, ya se les ha dicho, el electrodo derecho siempre en la mano derecha, perdón, el electrodo rojo siempre en la mano derecha, el electrodo negro siempre en la mano izquierda. Si de pronto no hay buena señal, ese corazoncito no aparece, pues entonces vamos a poner un poquito de agua o de gel para aumentar la señal, que tampoco. Entonces vamos a poner en diagonal el electrodo rojo en la muñeca derecha, el electrodo negro en el tobillo izquierdo para hacer un cruce en diagonal. Eso nos aumenta 3 veces la señal, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que este corazón es fundamental que esté en el pico de ese QRS. Es muy, muy importante. Y ahí es donde, si después de todo esto no vemos que algo está pasando, eso es lo que vamos a ver ahorita, dónde tenemos que fijarnos y cómo podemos arreglarlo. El desequilibrio del umbral y la amplitud nos puede dar esta señal, que como ven era muy diferente a cuando teníamos una disfunción seria en el ritmo cardíaco, que incluso nos salía algunas partes como azulitas, tal. Aquí no, aquí es un desastre completo que no sabemos si esto qué pasa y la persona está súper bien, se siente bien, todo está perfecto y no sabemos. Entonces, una vez que hemos organizado bien, que mientras estamos en tiempo real haciendo el análisis, vemos que no aparece el corazoncito o que aparece en otros sitios, ya sabemos cómo nos va a salir el análisis. Entonces, vamos a fijarnos allí. Tenemos aquí, como les decía, la señal, el QRS, y tenemos que fijarnos en la amplitud. Esta parte es la amplitud. Este pico va a llegar o a 100 o a 150 o a 200, dependiendo del paciente, y automáticamente esa amplitud se va a organizar con el umbral. Generalmente, esta parte está en reconocimiento automático. Entonces, si nosotros queremos, al estar en reconocimiento automático, esto está en gris, esto está de tal forma que no podemos actuar. Por eso le ponemos en manual. Hacemos clic en manual y ya lo podemos ver con claridad. El valor del umbral es el único número que se va a tocar. Esto de abajo, no. Solo lo que está aquí rodeado de amarillo, que es el umbral, es con lo que podemos jugar en determinado momento, si el caso lo amerita. El valor del umbral debe ser la mitad del valor de la amplitud. Aquí vemos, por ejemplo, que la amplitud está en 100. No tiene que ser siempre la línea del 100 exacto. No, puede estar a veces un poquito más arriba, a veces perfecto o a veces un poquito más abajo. De eso se trata la variabilidad cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Que es la base del equipo. Entonces, pero debemos fijarnos cuál es el medio. Aquí lo tenemos en un promedio de 100, con lo cual el umbral está en 50. Y nuestro análisis lo debemos tener de tal forma que esté todo. Primer punto importantísimo, el corazón siempre debe estar encima del pico y siempre debe aparecer. Segundo, debe ser
coherente el que el corazón esté encima del pico con las curvas que vamos a tener y se va a ir formando el paisaje. No necesitamos dar a comenzar el registro hasta que todo esto no lo tengamos claro. Por eso también suelo recomendar que a la persona, al cliente o al paciente, le digan que se va a demorar una media horita el análisis. ¿Por qué? Para poder nosotros estar tranquilos, que no haya nada de estrés. Es preferible decirle a los 10 minutos, mira, ya se acabó, perfecto, ganamos 20 minutos, y no decirle esto se demora 5 minutos, y resulta que aquí no nos cuadra, que no vemos el corazón, que nos ponemos nerviosos, la persona también, y todo es estrés. Entonces, con tranquilidad. Para eso, el análisis comienza exclusivamente cuando hacemos clic en comenzar el registro. Primero, vemos que todo esté en orden, que todo se maneje. También, cuando lo hacemos para nosotros, por ejemplo, este cuadradito de aquí de inicio trazado de 15 segundos es muy conveniente. Nosotros ponemos, ya vemos que está todo perfecto, el corazoncito está en su lugar, marcamos esta de inicio trazado 15 segundos, damos a comenzar el registro y tenemos esos 15 segundos para acomodarnos nosotros y no estar moviendo y todo que se descuajaringue por ahí. ¿Ok? Vamos a ver otros para que vean. Tengo aquí algunos, entonces. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando teníamos el análisis, que veíamos que era sobre los 100, pero el valor del umbral está mucho más alto? Aquí le puse 250. No tengan miedo a jugar con esos números para que puedan comprenderlo. Es cierto que hay una sensibilidad extrema en los electrodos para poder captar las señales, lo lógico, pero vayan viendo, es importante que ustedes conozcan, vean qué pasa, para que no se asusten, para que no asusten al paciente y para que puedan ir teniendo esa interrelación con el programa. Entonces aquí le he puesto 250 y vemos que el corazón no aparece, no hay nada. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Venía bien, de pronto aquí hubo un piquito y le puse, en lugar de 250, le puse solo 25. El corazón empieza a salir en cualquier lado, menos en el pico QRS. De pronto 1, 2 en el pico y otra vez se altera. Y esta es la señal que nos va a mostrar mientras estamos haciendo el análisis, en tiempo real. Por eso también les recomiendo muchísimo que mientras están haciendo un análisis, hagan todas estas pruebas, que la persona se mueva, que tosa, que se duerma, que suspire, para que ustedes puedan reconocer en tiempo real qué está pasando aquí abajo y no tengan que esperar hasta que se termine y luego ven un resultado y dicen, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó? Empiecen a reconocer las cosas. Entonces, esto es lo que nos indica que es muy diferente a una patología. A ver, vamos a ver algunos tips, pero había dos preguntitas. Voy a ver un segundo estas preguntas para no alejarnos de allí si hay algo. Cuando hables de borrar en bloque con la I, perfecto, pero si te confundes y quieres retroceder, hablas de utilizar la I del lado y arrastrar la zona eliminada. Pero si ya está eliminada, ¿cómo identifico lo que está borrado? Ok, a ver, Mar, cuando tú borras, todo se te queda rosadito, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Tú vas a la I con el signo menos, en verde, haces clic, y coges el ratón desde el primero que está rosadito, lo arrastras hasta el último que está rosadito y te va a quitar ese color rosadito. Eso quiere decir que los ha vuelto a integrar. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer cuando hemos tenido que eliminar bastantes registros y nos baja la cifra de 512 para poder válido? Bueno, a ver, hay dos posibilidades. Cuando tú has hecho las correcciones y de pronto te quedan 400 y pico, pues ya son muchas. Eso lo que te está indicando es que hubo mucha o bien alteración fisiológica o artefactos mecánicos. Entonces, en ese caso no hay de otra sino repetir el análisis y dependiendo de lo que haya pasado, si ha sido porque la persona se ha movido mucho y una alteración, pues nada, se le dice que esté más quietita, que para la respiración, por ejemplo, yo suelo recomendar a la persona decirle que esté tranquilita
y que piense que está paseando por la orilla del mar, que escucha las olas. Suelo recomendar que esté solas porque la imaginación vuela, ¿no? Entonces, que de pronto, sí, estoy caminando por la orilla del mar, pero voy con el perrito y el perrito saltó y empieza toda la historia y la película en la cabeza y ya hemos visto cómo esas cosas alteran nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco. Entonces, si es una cuestión mecánica típica de la persona, es guiarla en su respiración para que sea natural, normal, pero lo más pareja posible. Si es algo fisiológico, pueden hacer también el ensayo de, en ese caso, cuando van a hacer el registro, no poner automático, sino ponerlo en manual y ustedes mismos ponen la cantidad de minutos que quieren hacer el análisis. Si el anterior había durado 7, 8 minutos, pues ahora pónganle 15 y pueden también hacer, imaginemos que es una arritmia sinusual respiratoria o una arritmia X. Entonces pueden hacer la comparación. Primero, hacerlo sin que la persona haga nada, es decir, su respiración normal, y ampliar de esos 15, de esos 5, ampliar a 15 o 20 minutos para poder tener más chance de eliminar y que nos queden los 512, o pueden hacer el ensayo, decirle a la persona que respire. Sabemos que esa respiración controlada, que esa respiración profunda, nos va a dar un margen, puede que muy bonito, pero que no es lo ideal. Pero sí nos va a mostrar cómo con la respiración, si teníamos, no sé, de pronto 30 arritmias, 30 marcas de arritmias, vemos que con la respiración se baja y nos queda solo 10 y podemos hacer un estudio. Entonces podemos rescatar algunas cosillas. Y la tercera y última es cuando en la extrasístole, por ejemplo, que les recomendaba que lo ideal es eliminar la anterior, la pequeñita y la complementaria. Bueno, pues si vemos que nos quedan 508 en lugar de 512, si podemos recuperar esas que van dentro del margen, pues perfecto, las recuperamos. O sea, podemos recuperar algunas. Lo que es importante es que no tengamos tantas alteraciones que nos distorsionen el mensaje real del organismo. Entonces, ahí hay que ir viendo. Por eso la prueba, el ensayo de hacer muchas con familiares, con amigos, y ahora cómo hacemos y si le quito esto. Para ver, pero lo que sí es extremadamente importante, por sobre cualquier ensayo que hagan de esto para recuperar esas 512, es que lo que se repita, o sea, no le hagan mucho caso a los pequeños cambios, porque estamos en movimiento, estamos vivos. Si nosotros hacemos un análisis a las 9 de la mañana y nos hacemos otro a las 9:15, vamos a tener pequeñas alteraciones. Lo que tenemos que fijarnos y lo importante dentro del programa es lo que se mantiene. Si nosotros vemos una alteración en hígado, en pulmones, en vaso, estómago, etcétera, que se mantiene a cualquier hora, eso es lo que hay que ver. Y eso es lo importante. Entonces, es ir viendo, jugando un poquito con ello para ir conociendo. Depende también de la persona, de su caso, etcétera. Espero haber resuelto esas dos preguntitas. Ok, ya está esa. Bueno, entonces ahora que hemos visto la parte básica de los artefactos y cómo es el ideal de un análisis, voy a pasar a darles unos pequeños tips que nos pueden ayudar. Cuando nosotros tenemos, eso también lo podemos ver cuando la señal está invertida, también vemos en tiempo real cuando lo vamos haciendo. De hecho, hay un botoncito que dice invertir la señal. Entonces, mientras ustedes lo estén haciendo, pueden darle clic a ese botoncito para que aprendan a diferenciar y a identificar cuándo está. Si se nos ha olvidado, se ha pasado y lo vemos aquí, puede que no nos demos cuenta porque están todas las líneas. Yo aquí he quitado el marcador para poderles mostrar. Entonces, pero nos vemos, cuando está el marcador, vemos que hay como una sombrita más hacia abajo antes que hacia arriba. Entonces, he quitado el marcador para que quede claro.
el pico del QRS, el primer pico, siempre va hacia arriba. Entonces, veamos esto y aquí tenemos cómo ponerlo. ¿Ves? Aquí tenemos invertir el electrocardiograma. ¿Desea invertirlo? Sí. Aprovecho, porque no se me olvidó hacer otra diapositiva para esta parte, este botoncito de recalcular. El recalcular es cuando de pronto teníamos estos alborotos que era por umbral y amplitud y que no sabíamos que cómo hacemos. Tranquilos, ustedes pueden poner recalcular y el programa va a tratar de ponerles tanto como sea posible dentro del orden, pero algunos marcadores pues tendrán que seguirlos poniendo de forma manual. ¿Ok? Tampoco, si tienen esta parte de prueba, tengan unos 2 conejillos de indias por allí, los hijos, algún familiar, ustedes mismos, para hacer estas pruebas, estos testeos, y vayan conociendo. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos, que es otra cosa que nos puede pasar, cuando los intervalos son muy amplios, típico sobre todo de una persona prominentemente CAFA, y vemos que su manchita del escaterograma está por allá que se sale, y aquí también empezamos casi a sentir claustrofobia. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que el margen de los milisegundos lo tenemos aquí al lado. Y aquí la persona está entre 1300, 1400 y el límite lo teníamos en 1400. Entonces vamos aquí a este cuadradito que tiene la flecha doble, que es para ampliarlo. Y aquí vamos a cambiar el mínimo, no hace falta cambiarlo, el máximo en lugar de 1400 le vamos a poner 1800 y guardamos. ¿Cómo nos quedaría? Aquí lo vemos. Entonces ya como que podemos respirar. Es el mismo análisis, pero esa manchita, el escaterograma que estaba que se salía, ya está un poco más normal y aquí también podemos ver mejor. Entonces lo teníamos con este cuadrito. Aquí tenemos, antiguamente no venía el protector de electrodos. Ahora todos los electrodos vienen con este pequeño protector plástico. Así es que para todos los nuevos usuarios es muy común porque llega la emoción, ha llegado el equipo, me quiero hacer el análisis ya. Y resulta que el análisis sale terrorífico y no sabemos qué ha pasado. ¿Y esto qué es? ¿Me va a dar un infarto? No. Recuerden simplemente quitar el plástico del electrodo y ya está. Entonces todo eso aprenden a reconocerlo. No olviden guardar los cambios. Siempre que hagan correcciones, cualquier cosa, guarden los cambios. Esta es otra forma que nos da, por ejemplo, no, pero es que a mí me dijeron que el análisis duraba 5 minutos, entonces yo no lo dejo en automático, sino que lo pongo en los 5 minutos. Y a los 5 minutos se acabó y vemos esto. ¿Y cómo leemos esto? No, es simplemente que hay en extremo poco tiempo para hacer el análisis, entonces no ha alcanzado a tomar toda la muestra. Entonces, tranquilos, esta es otra figura por la cual no hay que alarmarse. Simplemente déjenlo en automático. En manual, pónganlo solamente, si quieren, o sea, ustedes van haciendo. En mi caso, yo suelo ponerlo en manual cuando quiero hacer ensayos con respiración, de un tipo de arritmia, mostrarle a la persona, etcétera, o bloqueos o lo que sea, mostrarle a la persona cómo influye la respiración. Cuando estoy dando clases de pranayama con el módulo especial para ello de retroalimentación de los 4 niveles de pranayama, o cuando estoy utilizando el módulo de dinámica para hacer el testeo en tiempo real. Tanto testeo de medicamentos, complementos, aceites, etcétera, o para la terapia. El momento en que uno está haciendo la terapia, si la persona está conectada a los electrodos, yo le pongo mayor tiempo, una media hora, lo que dure la terapia, y allí en el módulo dinámica online, pues voy viendo cómo está influyendo esa terapia
en el sistema simpático y parasimpático de la persona, en su estrés y en su fuerza total. Aquí está lo de dónde podemos verificar. Nosotros hacemos un análisis y vemos que tenemos que hacer algunas correcciones, o no, o que está limpio, que está perfecto, y vemos que se han hecho 650 registros. Pero cuando vamos a la parte del módulo académico, en la cuarta ventanita, que son los resultados y tenemos los datos del paciente, tenemos esta parte, el número total de intervalos, 512. Siempre nos va a aparecer 512, aunque al final de la línea nosotros veamos que hemos hecho 600 y pico u 800, no importa la cantidad, aquí nos da la referencia del 512. Por eso cuando corregimos, tenemos que venir a esta parte para verificar que se sigue manteniendo el 512. Y aquí es donde comprobamos que de pronto nos faltan 2, pues vamos a tratar a ver de dónde podemos recuperar esos 2 para tener los 512. ¿Okay? Ahora, voy a pasar muy rápido porque la parte del espectro, el doctor Sorokin lo ha explicado perfecto en varios vídeos, en el de las 9 reglas, para hacerlo conocer el Veda Pulse, para todo, varias cosas lo ha hecho evidentemente de maravilla, así es que yo solo voy a pasar como para hacer una pintadita de cositas muy, muy simples. Recordarles que lo mismo que vemos aquí en el gráfico es lo que está acá. El total power es simplemente la suma de las 3, estos son los milisegundos que el latido del ciclo cardíaco ha tenido para cada una de las frecuencias. Cuando sumas estas 3, te da el total power. Entonces, para que sepan simplemente de dónde sale, cómo era, cuál es la base. ¿Ok? Y aquí es simplemente para que vean la relación que tenemos. Cuando tenemos un total power bajito, podemos ver aquí cuántos milisegundos era que se había dado, lo vemos perfecto en la gráfica. ¿Cómo lo podemos confirmar y verificar en el módulo de constitución y en el módulo de energía, energético, en el campo energético? Todo lo que nos indica. Entonces, lo que uno va viendo, va sintiendo en medio de la consulta, nos lo va clarificando y nos lo va ratificando y cómo podemos ir combinando diferentes módulos para poder obtener un diagnóstico más claro. Aquí lo tenemos en general, aquí ya nos está centrando más en los doshas, en el equilibrio de doshas, y aquí ya nos va centrando mucho más a nivel energético porque ya nos va a indicar cada uno de los meridianos, qué porcentaje cada uno. Entonces vamos perfilando cada vez más. Luego el histograma, repito, todo esto ya lo dio el doctor Sorokin, yo solamente voy a pasar así por encimita. Lo mismo para decirles, por ejemplo, ¿de dónde sale esta media? Pues es de la suma de los milisegundos, el mínimo de milisegundos y el máximo de milisegundos que tuvo el análisis, sumado dividido para 2 nos da esta media. Este movimiento de aquí es simplemente la resta del máximo de milisegundos menos el mínimo de milisegundos, nos da esta otra media, que lo tomamos de aquí, entre los 700 y los 900, es esto de acá, y nos da esta señal. Este porcentaje de aquí nos marca, o sea, hasta el 50% podemos manejar una sintomatología. Si está por debajo de 2.5, empezamos a notar un bloqueo. Y si está más alto, pues una sobrecarga, ¿no?, del organismo. Lo vemos aquí en el siguiente. Entonces aquí vemos que está 4.5, relativamente bien, estable en el centro, algún agotamiento pequeñito, alguna cosilla así. Aquí lo vemos. Tenemos un 84.2 que ha sobrepasado. Entonces, a la figura. Esto es simplemente para las personas que prefieren los números, que ven los porcentajes, que prestan más atención. Pero, grosso modo, con la figura, ya vemos aquí. Hay una sobrecarga, también vemos, aunque no sea
Vemos la media de milisegundos es 880 y pico, o sea, no estamos hablando de una persona bata por naturaleza, estresada o de 600 milisegundos, nada. Entonces habría que ver por qué puntualmente hay una sobrecarga, qué pasa allí, es una persona pita, hay algo de vesícula biliar, etcétera, 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 ¿no? Y aquí vemos todo lo contrario, cuando hay más bien un bloqueo, un estancamiento y ya está muy baja toda esta energía y lo vemos. Entonces, esos eran los puntitos que quería comentarles del espectro y del histograma, porque el resto lo tiene ya de maravilla hecho el doctor Soroki. Así es que bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna otra preguntita o si les ha quedado claro, si han tenido alguna cosilla por allí. Les escucho unos minutitos antes de terminar. Otra pregunta, vamos a ver qué otra pregunta hay aquí. ¿Podríamos dar por válido el número cercano 512, por ejemplo 510? Yo, o sea, según los estamentos con el doctor Sorokin, él recomienda siempre los 512. Y suele ser, cuando es tan poquito, solemos poder recuperar esos dos. Yo recomiendo hacer un nuevo análisis cuando tienes, no sé, de pronto 480 o 450, ahí sí es mejor otro análisis. Pero entre 510 o incluso 506, por allí, puedes tratar de recuperar alguno. Incluso alguno de pronto que estés un poquito en amarillo, pero que no haya mucho, ¿no? Sí, la grabación, Joao, no te preocupes. Yo creo que esto de pronto mañana nos pueden enviar el enlace y muy seguramente estará en YouTube y si no yo lo paso por el grupo, no hay ningún problema. De todas formas, la mayoría de ustedes tienen cómo comunicarse conmigo, si no, pues pueden preguntar al departamento técnico de VedaPulse o pueden escribir a VedaPulse y cualquier pregunta, encantada lo puedo resolver aparte en otro momento. Ah, espero que sí, con muchísimo gusto. Vamos a ver si, pero, pensé que esto era importante porque era la base completa. Ya veremos, si quieren pueden ir escribiendo sobre qué cosas les gustaría que hiciéramos seminarios así sencillos, básicos, para que ustedes puedan ir adaptándose mejor, comprendiendo mejor el funcionamiento. Ah, entonces, escuchamos sus recomendaciones, sus inquietudes y sus deseos para tratar de hacerlo realidad. Bueno, si no es nada más por el momento, gracias, Mar. Gracias, Inma. Listo, pues escucho recomendaciones y vamos preparando cosillas. Un abrazo grande para todos. Feliz casi fin de semana. Namaste.